Bueno, buenas tardes a todos, bienvenidos. Disculpen estas interrupciones, pero tuvimos un tema con una de las panelistas, vive en Córdoba, en Mina Clavero, y hay tormenta eléctrica, así que no nos va a poder acompañar. Igual, llegado el momento, vamos a presentarla y comentar un poco el trabajo que está haciendo, que realmente es maravilloso. Bien. Entonces, para los que no me conocen, soy Sandra Munk, directora de la consultora Cambio y Desarrollo y del programa de formación en liderazgo y coaching. Y es un placer saludarlos y compartir con ustedes de qué se trata el coaching y sus ámbitos de aplicación. La semana pasada tuvimos una mesa redonda que estuvo dedicada al coaching ejecutivo y deportivo. Y esta semana tenemos otra mesa redonda de lujo, esta vez dedicada al coaching educativo y al bienestar. Ahora bien, ¿cómo es que surge la idea de esta mesa redonda? Y digo redonda porque nuestra idea es que a lo largo de la presentación de los panelistas podamos ir mirando estos distintos aspectos desde sus puntos de vista y que cada uno vaya enriqueciendo esta mirada. También porque a lo largo del tiempo se nos acercaban distintas personas y no faltaba nunca dos consultas. La primera, si me formo como coach, ¿qué salida laboral tengo? Y la segunda, ¿qué caracteriza al coaching que se engancha tan bien con los diversos ámbitos de la realidad, que es un poco el tema que nos fue acompañando en la mesa anterior y hoy, que encaja con la educación, con la política, con la empresa, con el bienestar, con los deportes. Y en relación a estos temas, lo elegimos compartir que el coaching es un proceso reflexivo, creativo, que está destinado a mejorar la calidad de vida y el bienestar de la gente, también el desempeño laboral de los equipos, de las organizaciones y por supuesto de las personas que participan en estos procesos. Y para acompañar estos logros, el coach se entrena y se desarrolla en habilidades muy específicas. También lo que estaba pensando es que justamente en estos momentos en que la pandemia nos tiene tan en jaque como sociedad, el coaching, y esto se relaciona con el bienestar también, nos ofrece un espacio de contención, un espacio de reflexión donde nos podemos conectar con nuestras propias potencialidades, con nuestras propias capacidades y poder encontrar otras alternativas, otras soluciones a los distintos problemas que nos van atravesando y que nos van desafiando momento a momento. Y aquí hay dos palabritas que a mí me gustan mucho. Una es adecuabilidad y la otra es responsabilidad, ¿no? Y si las vieran escritas, podrían ver que entre medio de cada una de esas palabras hay una H, es la habilidad de adecuarse y la habilidad de responder a estas situaciones. Y aquí el coaching también se apoya en los avances de las neurociencias y la plasticidad que tiene nuestro cerebro también de ir acomodándose a estas diferentes situaciones y encontrando soluciones originales.
Acá hacemos alusión entonces al tema de la salud y al tema de la resiliencia, que es esta capacidad que tenemos nosotros, los seres humanos, para poder afrontar estas situaciones adversas y no solamente sobrepasarlas, sino también salir enriquecidos de las mismas. Bueno, esto fue como una pequeña introducción. Nuevamente, bienvenidos a las personas que se fueron sumando y vamos a hacer una presentación de nuestros panelistas. A la primera panelista que voy a presentar, pero bueno, antes de esto, ¿cómo nos vamos a manejar en esta oportunidad con nuestra mesa redonda? Va a haber una primera vuelta en la cual cada uno de los oradores va a ir compartiendo sus experiencias, va a ir compartiendo sus aprendizajes del coaching y cómo lo fue aplicando en sus diversos ámbitos laborales. Esa va a ser nuestra primera vuelta. La segunda vuelta va a haber un espacio de preguntas. Para eso, lo que les pedimos es que ustedes vayan escribiendo sus inquietudes, reflexiones, dudas, preguntas que quieran compartir. Puede ser que esté dirigida a un panelista en especial o bien a todos los panelistas en su conjunto. Les pedimos que tengan los micrófonos apagados y en lo posible sus cámaras prendidas, porque eso nos va a permitir de una manera u otra poder interactuar y poder verlos. Cuando terminemos estas vueltas, vamos a dedicar unos instantes a presentar nuestro programa de formación en Liderazgo y Coaching 2020. Ahora sí, presentamos a nuestros panelistas. Paula Keller, ¿dónde estás, Paula? Voy a cambiar la vista. Acá. Espera, acá voy a poner galería. Pau, ¿dónde estás? Acá. Bien, Paula Keller, coach ontológica profesional, coach educativa, se desempeña como coach educadora y formadora de coaches educativos y es además docente y mentora de cambio y desarrollo. Jenny Davarov, ¿dónde estás, Jenny? Ahí, bueno, Jenny Davarov, fonoaudióloga, especialista en oratoria y en el trabajo con la voz. Y esto es primicia, autora del libro de pronta edición, 3 secretos para hablar bien en público, oratoria en acción. Todavía calentita esta noticia. Sebastián Kansky, ¿dónde estás, Seba? Acá Ahí, estoy. bien, Sebastián. Sebastián es coach formado en cambio y desarrollo y está haciendo unos interesantísimos proyectos a través de Verte Reír, del cual es fundador y también cofundador de Voluntad. Están haciendo proyectos solidarios, socioeducativos, a través de Verte Reír en escuelas rurales en Argentina y otros proyectos que él ya nos va a contar. Además, es actualmente director de Juventud en Educación No Formal. Lilian Maitino, que está, como les decía, en Córdoba, en Mina Clavero, están en medio de una tormenta eléctrica, así que la municipalidad cortó la luz. Igualmente yo la quiero presentar porque Lilian está siempre acompañándonos en Cambio y Desarrollo, haciendo un trabajo maravilloso en todo lo que es coaching solidario a través de la red de personas para personas. Hemos tenido el gusto a principio de año que nos dé unas jornadas con otro coach venezolano y que nos compartieran cómo están abordando estas diferentes situaciones y también ha formado algunos coaches nuestros al comienzo de la pandemia. Y otra de las distinciones que tiene Lilian es que está formada con Humberto Maturana y Jimena Dávila, que para nosotros los coaches son grandes referentes. Bueno, los dejo. Y, por supuesto, Alejandro Gómez. ¿Dónde estás, Alejandro Gómez? Alejandro Gómez va a ser nuestro moderador, es el director de Estudio 3 y
conductor del programa de entrevistas Empatía. Alejandro, te paso la posta. Bueno, los saludos a todos, gracias por participar. Y a la que vamos a darle el pie para que arranque sea Paula. Paula, contanos un poco de qué es tu tema. Bien, antes que nada, muchas gracias por la invitación para participar de esta mesa redonda. Gracias a Sandra, gracias a vos, Alejandro. Y bueno, un poco traerles mi historia, porque la verdad que el coaching a mí me ha transformado realmente y la motivación que hoy tengo, que me mueve a estar en el ámbito educativo, viene de hace tiempo, ¿no? Soy mamá, tengo 2 hijos y siempre estuve muy metida y acompañando los procesos de aprendizaje de mis hijos. Y principalmente por mi hijo menor que yo sentía como que no encajaba, ¿no? En el sistema. Entonces fui una madre activa que siempre estuve participando de representaciones de padres, consejos en la escuela donde iban, y tuve la oportunidad también de participar de un proyecto de calidad pedagógica. Y ahí empezó ese corazoncito por querer hacer algo desde mi lugar como mamá por la educación, para mejorar algo de la educación. Y cuando por otros ámbitos en los que me desempeñaba laboralmente, descubro que existía el coaching a través de una amiga que vi una transformación increíble. Le pregunté qué estaba haciendo y me dice, estoy estudiando coaching. ¿Qué? No entendía nada. Y bueno, dije, allá voy, porque vi la transformación en ella. Cuando estudié coaching, me recibí, dije, wow, ¿por qué todo esto no se aprende en las escuelas desde chicos? Y ahí fue cuando empecé a relacionar el coaching con la educación. Y bueno, de ahí fue que me formé, o sea, una vez recibida de coach, me especialicé en lo que es coaching educativo, de la mano de Esther Pelufo, que es pionera acá en Argentina, de la aplicación del coaching en la escuela, y también con Fernando Bou en España. Y la verdad que fueron 2 referentes que me permitieron consolidar un poquito la base de lo que hoy estoy digamos, llevando adelante a la práctica desde este lugar, no solo como docente coach, que me desempeño en una escuela secundaria, a nivel básico de secundaria, ofreciendo la materia de comunicación ontológica, sino también formando, siendo formadora de formadores, o sea, formando a docentes, capacitando. Yo soy de base, soy licenciada en Relaciones del Trabajo, me especialicé en capacitación también. Entonces, es como que se me dio todo un combo de para lo que me preparé, yo creo que toda mi vida. Y bueno, y también desempeñándome hoy desde la mano de Sandra, que fue quien me abrió, la primera que me abrió el espacio de poner en práctica el coaching, formando coaches. Así que es como que tengo todo el proceso realmente que soy parte y hoy con mucha alegría siendo un agente de cambio, me considero, ¿no? Un agente de cambio que donde yo lo poquito, la semillita que pueda poner en cada uno de los pensamientos, de los sentires, de cada chico, de cada niño, cada joven y cada adulto que quiera generar un cambio en la educación, es una felicidad enorme para mí. Así que eso es más o menos mi resumen de mi presentación. Bueno, bien, Paula, qué bueno porque lo que vos aprendiste lo empezaste a aplicar hasta en lo personal, digamos. Exactamente. Y eso ayuda mucho al crecimiento, no solo en la empresa, sino también en lo personal. Bueno, ahora tenemos a Seba. Hola, Seba. Hola Ale, ¿cómo estás? Hola a Muy todos y bien. todas, ¿cómo están? Contanos un poco cómo va a ser lo tuyo. Bueno, en verdad es contarles un poco cómo es que llego a Cambio y Desarrollo, a cómo llega en mi vida la idea del coaching ontológico, palabras que nunca había escuchado en mi vida. Yo siempre estuve involucrado en la educación no formal y a través de una amiga, la cual era colega mía,
siempre me insistió, y yo siempre le repito esto a Sandra, me decía, vos tenés que estudiar coaching, vos tenés que estudiar coaching. Y yo, sin conocer qué era, me puse a investigar un poco y dije, bueno, vamos a anotarnos a ver de qué se trata. Y la verdad que en el 2015 fue que tomo la decisión y comencé el proceso. Un proceso que me llenó de herramientas, un proceso que me llenó de experiencias, un proceso que disfruté, un proceso que sufrí y que celebré mucho cuando lo pude terminar. Pero esto viene acompañado, como bien dijo Sandra al principio, yo en el 2014 comienzo junto con 2 amigos de toda la vida un proyecto solidario, lo cual comenzó simplemente con envío de donaciones a una escuelita de Pampa del Indio del Chaco, lo cual mantuvimos durante un año, y después de eso dijimos, bueno, ¿para qué estamos? Y en el medio donde yo empiezo justamente con la formación de coaching, empecé a adquirir algunas herramientas que apliqué de lleno en ese proceso también solidario. Y así fue que empecé a generar conversaciones que quizás antes no era consciente que las podía generar. Empecé a trabajar sobre los juicios personales, y así es que un poco charlo con mis 2 amigos y les digo, bueno, quizás es el momento de extendernos un poco más. Le pusimos un nombre al proyecto que se llama Verte Reír. Al día de hoy se llama Verte Reír Federal porque lo extendimos a todo el país. Y además del Chaco decidimos hacer un proyecto con una escuela rural de cada provincia de nuestro país. Lo que hacemos es un proyecto socioeducativo. Realizamos el proyecto, terminamos y pasamos a otra provincia, con esto de poder trabajar los objetivos, algo que me enseñó el coaching, para poder también yo no bajonearme y también conociéndome parte del proceso de lo que viví en estos 2 años de formación, fue ponerme motivaciones, fue ponerme metas para no caerme, para entender de que soy de una cierta característica y eso me permite a mí a decir, bueno, esta provincia termina acá, pero ahora paso a otra provincia y ya tengo un nuevo objetivo, nuevos logros, y así es que nace Verte Reír y que crece Verte Reír. Cuando termino en el 2017 la formación, les planteo a los chicos justamente de, bueno, vamos por más. Así es que nace Verte Reír Federal, con la idea de poder tener como objetivo poder llegar a todas las provincias del país. Y al día de hoy, en esta pandemia, surgieron 2 cosas importantes. Primero, trabajando una mentoría todas las semanas para poder ver dónde estaba parado y qué es lo que quería lograr. Y poder salir del lugar de víctima, de las donaciones no llegan, los proyectos no llegan, y ser responsable de mis actos. Así que es por eso que nace esta asociación civil, Verte Reír Federal, que si todo sale bien, en una semana estamos recibiendo la parte legal para poder ser asociación civil. Y como dijo Sana al principio, un nuevo proyecto se llama Voluntad LATAM, junto con un amigo mío, que nace en pandemia, donde trabajamos con el voluntariado de todas las organizaciones de Latinoamérica, con las herramientas del coaching, siempre taladrándome la cabeza diciendo presente, y pudiendo bajar las ideas concretas y poder seguir formándome a través de la mentoría y de diferentes cursos que voy realizando. Así que el día de hoy mi vida es además de la educación no formal, que es mi trabajo formal, sigo con la Asociación Civil Verte Reír Federal y con Voluntad LATAM, siempre metido para poder generar un impacto. Qué lindo todo esto lo que nos está diciendo Seba, porque él lo primero que hizo es saber dónde estaba parado, digamos, ¿no? Y empezar a ver qué es lo que tengo en las manos y empezar a agarrar las herramientas que te da el coaching. Y eso, para un montón de áreas, nos ayuda un montón el coaching. Ahora tenemos a Jenny. ¿Dónde? No la veo a Jenny yo. A ver. Hola. No sé si ahí ya... estoy, ¿me ves? Ahí está, ahora sí. Bueno, sí, hola, Jenny, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Alejandro? Encantada. Muy bien. Contanos vos cómo fue lo tuyo acercándote al coaching. No, con todo gusto. Primero quiero agradecer muchísimo a Cambio de Desarrollo por la invitación. Es una escuela muy prestigiosa, así que estoy muy contenta de esta invitación que me fue hecha por ellos. Bueno, yo les voy a contar que a los 21 años me recibí de fonoaudióloga, empecé a trabajar en un hospital, trabajaba muy bien, atendía pacientes que tenían problemas a nivel cerebral, y un día tuve que dar una charla,
Y en esa charla yo me sentía muy cómoda, muy confortable, y de repente aparece el director del hospital y mi jefe de servicio, y me mira con una cara muy horrible, muy espantosa, y yo me sentí muy mal. A tal punto que se me puso la mente toda en blanco, no pude seguir, no pude seguir. Estaba así impactada, no me salían las palabras. Una amiga me pasó un vaso de agua, me pasó mis apuntes y yo, bueno, leyendo ahí pude terminar la charla. Me fui con una vergüenza muy grande, me sentí muy, pero muy, muy mal, y juré en ese momento que nunca más me iba a volver a pasar lo mismo. Para lo cual entonces empecé con mi primera mentora en ese momento a tomar cursos de la voz y de oratoria, y ahí descubrí que este problema era muy común, que había técnicas, estrategias, que esto se curaba, que se hacía, se arreglaba, y me convertí en una experta en todo esto. Iba pasando el tiempo, y después de muchos años de profesión, me pasaba que entraba en un vínculo muy interesante con mis pacientes, alumnos, y me pedían que querían seguir conmigo y dejar sus terapias. Y esto a mí me abrumaba. Yo decía, yo no estoy capacitada para esto. Y así es que aparece el coaching en mi vida. Por este tipo de situaciones donde yo podía escuchar muy bien a la gente, era muy empática, los ayudaba mucho, me decían, quiero dejar mis terapias, y yo decía, yo no puedo ejercer esto si no tengo un aval de algún título que me diga, usted puede hacer este trabajo. Y el coaching como que recién empezaba en la Argentina, yo estoy hablando de hace 17 años atrás, que es el tiempo que tengo de coach, era algo que no se conocía realmente, y para mí fue un antes y un después en mi vida. Es una de las mejores cosas que me pasó. Yo me encontré de repente con gente que no sabía hablar, con gente que tenía problemas porque tenía voz chiquitita y tenía que liderar equipos, con gente que quería un aumento y no sabía cómo pedirlo. Entonces pude integrar totalmente mis dos áreas, todo lo que yo sabía, científico, de anatomía y de un montón de cosas en relación a la voz y la palabra, con todo lo que me daba el coaching, que era maravilloso a nivel comunicacional. Bueno, en este momento me dedico al coaching y a la oratoria, y acompañar a personas también en procesos de cambio. Y la verdad que estoy muy feliz y muy contenta de que haya aparecido esta profesión. Para mí es una profesión el coaching en mi vida, porque me llevó a lugares hermosos, hermosos. Hoy yo soy coach internacional, certificada por la ICF, y ustedes están o van a estar en una escuela como es la de Sandra Monk, Cambio y Desarrollo, que entre sus distinciones tiene su credencial ACSTH, que también permite lo mismo que tengo yo, que es el poder trabajar en forma internacional en 140 países. Entonces, un poquito, Sandra, respondiendo a tu pregunta de para qué te sirve el coaching y si se puede trabajar y qué sé yo qué, a mí, en lo personal, desde hace 18 años, tengo mucho más de 30 años de recibida de todas las cosas que hice en mi vida, fue una de las mejores cosas que me pasó en la vida, pero realmente de las mejores. Así que bueno, espero que mi experiencia les sirva para algo. Qué lindo, Jenny, todo eso que nos estás contando, y qué bueno poder aprender en este momento de la pandemia y cómo se nos vienen dando todas las circunstancias, saber pedir y pedir un aumento en el trabajo, ¿no? Porque a veces hoy acercarnos, decir, che, te quiero un aumento, ya te cierran la puerta. Pero, ¿Viste? Sí, pero sí. lo bueno que eso lo vamos a aprender con vos, Jenny. Dale, me parece fantástico, me parece fantástico. Bueno, ahora será el libro, y cuando salga el libro también, si lo quieren tener, va a estar en digital y en papel, va a salir ahora en unos meses. Bueno, esto es algo, mira, que hice en la pandemia. Yo dije, de acá yo tengo que salir con algo positivo. Tengo tiempo, ¿qué puedo hacer? Me pongo a escribir el libro que todavía no escribí. Así Qué bueno. que estamos con esto, y por eso que Sandra hace una linda noticia, porque realmente es bien, bien nuevito. Bueno, qué bueno eso también del libro. Y ahora Sí, gracias. le quiero dar lugar a Sandra, porque bueno, Lili no está, y que Sandra nos pueda hacer como un resumen. Primero contarnos un poco todo lo que nos iba a dar un poco Lili, y un resumen de todo lo que va a dar Cambio y Desarrollo. Bien,
De Lilian Maitino ya les comenté cuando hice la presentación de los paneles, de los panelistas. No está, les comenté por qué. Hace un trabajo maravilloso en todo lo que es bienestar, y teníamos muchas charlas, sobre todo al principio de la pandemia, respecto de cómo nosotros podíamos contribuir, cada uno desde su expertise, desde sus profesiones, al bienestar de la gente, a las distintas emociones que iban surgiendo. Y aquí yo les quiero comentar mi propia experiencia personal de cómo llegué al coaching. Soy psicóloga de base, trabajé muchos años como profesional contratada para el Ministerio de Economía y de Hacienda, o sea que acá por mi entonces consultorio pasó mucha gente, y lo que yo notaba era que aquellas personas que tenían habían adquirido mejores recursos, que tenían mayores destrezas y habilidades sociales, que hoy podemos hablar de inteligencia emocional, la verdad, la pasaban mejor en la vida. Afrontaban mucho mejor las situaciones de estrés. Si tenían roces o dificultades con otras personas, podían manejarlas de una manera mucho mejor y poder sostener las relaciones en el tiempo. Entonces me puse a investigar cómo podía brindar un mejor servicio a las personas que se acercaban a consultar. Y bueno, empecé a investigar distintas disciplinas, distintas posturas dentro de la psicología y fuera, y dentro de esa búsqueda llegué al coaching, que la verdad que fue una casualidad, porque una amiga mía, y estamos hablando de fines de los años 90, el coaching es una disciplina muy, muy nuevita, empezó a estudiar, no existía, incluso se iba a Chile, en Córdoba, hacían las capacitaciones en distintas provincias, y a mí me intrigaba mucho. Hasta que cerca de mi casa, ya me llama y me dice, mira, cerca de tu casa hay una persona que está dando una charla de lo que es el coaching, ¿por qué no vas a ver? Y yo fui, la verdad, no tenía nada mejor que hacer, por decirlo de alguna forma humorística. Fui a ver de qué se trataba, y la verdad que yo no me imaginé que iba a marcar un antes y un después en mi vida, que empecé a encontrar una serie de herramientas, maneras de gestionar las emociones, de entender la realidad, de hacer preguntas, y empecé a armar pequeños grupos con las personas que me consultaban en ese momento, y les dije, vamos a practicar y vamos a ver qué pasa. Y realmente estábamos sorprendidos. Así que este fue también mi casual acercamiento al coaching, y empezar a encontrar cómo esto se relaciona con el bienestar, con la calidad de vida. Yo en ese momento era docente universitaria en la Universidad de Belgrano, trabajábamos en la cátedra de habilitación profesional, y trabajábamos con un principio, podemos decir, de la Organización Mundial de la Salud, estoy hablando del año 2000, donde lo que decía es que generar ambientes sanos, esto era lo que proponía, ambientes saludables. La psicología había pasado primero por la psicopatología, después por la prevención, y este era un paso más. ¿Cómo podemos contribuir a estar bien? Y esto lo tenemos que hacer, o sea, este bienestar tiene que atravesar desde nuestro trabajo, desde nuestras relaciones familiares, sociales, con amigos, en los ámbitos de ocio, y empezar a indagar qué hace que estemos bien. Y esto era lo que yo empezaba a descubrir, que la gente buscaba dentro de sí mismo y encontraba recursos que ni siquiera se había dado cuenta, ni siquiera sospechaba que los tenía, o que en algún momento los había usado y estaban llenos de telas de araña. Así surge un poco mis conversaciones con Lilian, compartiendo esto, compartiendo ella cómo estaba haciendo el trabajo. Bueno, empezó esto en Venezuela, con la situación que estaban atravesando, y también con el terremoto que hubo en Chile. Estos fueron los dos lugares
claves donde empezó a surgir esta posibilidad de la red de personas para personas. Y siempre, y esta es la filosofía del coaching, siempre desde la legitimación de la persona, siempre creyendo en el poder que tiene la persona. Y otro tema que para mí es importantísimo, que es la ética de la convivencia, que se acentúa en la diversidad y en la legitimación del otro. Bueno, Ale, yo hasta acá llego. Me parece que sería bueno abrir la ronda de preguntas. No sé qué pensás. Dale, que empiecen, si tienen alguna duda de lo que estuvieron hablando Seba, Paula, Jenny, o alguna pregunta que le quieran hacer a Sandra. Lo que yo les comento, que yo pasé también por el tema del coaching, fui alumno de ahí con Sandra, que lo que hace es pasar por todas las emociones el coaching. No solo que te da herramienta y que uno sabe pedir, sino que también pasa por las emociones que, como dice Sandra, que hay cosas capaz que están guardadas y no saben que uno las tiene, mirá, tenía esto para hacer, o mirá, tenía esta mirada también, y eso es lo que nos da el coaching. Si tiene alguna pregunta o algo, levante la mano o lo hace por el chat y estamos ahí para responder. Voy a dejar. A ver si... Bien. ¿Quién lanza la primera pregunta? Lo bueno es, Sandra, una de las cosas que Jenny nos decía, o Seba, que de eso de poder agarrar las herramientas que nos da el coaching y poder utilizarla con saber escuchar al prójimo o saber pedir algo, y que tanto nos cuesta en estos momentos, ¿no, Sandra? Totalmente. No sé si alguno se anima a hacer. Decíamos que el coaching es una disciplina muy nueva, 20 años, 30 años, nació alrededor de los años 90, hubo un movimiento en Estados Unidos, en Canadá, en Europa. Hay distintas escuelas de coaching, y por escuelas me refiero que está la visión sistémica, otra visión que está mucho más anclada en los proyectos, otra que se ocupa de lo que es coaching y corporalidad. Son como distintos enfoques, pero todas tienen en común esta mirada del ser humano, esta mirada de lo que es la ética de la convivencia, de maximizar el potencial personal y profesional de cada uno. Aquí veo que hay coaches que están recién Ahí recibidos. creo que, Y disculpa, Sandra. Cristina, sí, está levantando la mano. Cierro esta idea. Y Cristina. digo, hay coaches que están recibidos hace poquito aquí, hay algunos que se van a recibir prontamente, y creo que algunos se están acercando por primera vez al coaching. Entonces, abrimos esta posibilidad de copensar juntos cómo podemos canalizar en los ámbitos que a cada uno le interesa estas posibilidades que nos brinda esta disciplina. Sí, ahora sí, Ale, le damos la palabra a Cristina. Cristina, a ver si le podés eco, ahí te escuchamos, Cristina. Buenas tardes a todos. No, me interesaba lo que contaban los participantes con respecto a esta capacidad que tuvieron de llevar el coaching a sus propios, a su propio mundo, ¿no? Disciplina, ya sea disciplina. Paula hablaba a la escuela, en general, encontrar los puntos en los cuales podía contribuir, y la capacidad que tuvieron de poder hacer que, aun cuando el coaching se conocía menos, convencer al otro de que podía esto funcionar, que a veces cuesta mucho abrir la cabeza de la gente y hacerles ver el cambio, y la gente por lo general es reticente al cambio. Entonces me gustaba que nos hablaran un poco cada uno de ellos de esa experiencia, ¿no? De cómo demostrarle a los otros que realmente esto servía para ellos, ¿no? O para ese medio en el cual iban a trabajar.
No sé si Paula quiere arrancar con algo breve para contestarle a Cristina y después le damos a Jenny. Bien, gracias Alejandro. A ver, yo creo que no pasa tanto por el convencer, sino por el hacer y el dar hechos concretos, ¿no? de lo que hace el coaching. En mi caso particular, como bien les dije al principio, fue gracias a ver esa transformación en una amiga que me entró la curiosidad por saber qué era lo que había hecho, porque vi ese cambio en ella. Entonces, y cuando uno ingresa, como dijo Seba, en este proceso, inicia este proceso, que yo creo que desde que tomás el primer contacto con el coaching, ese es el primer puntapié. Y de ahí es un proceso continuo, que se va como reciclando permanentemente, por más que vas logrando diferentes objetivos, metas, pero es como que te vas rediseñando cada vez, porque es un proceso de aprendizaje. Entonces, ¿qué significa esto? Que la transformación primero comienza en uno. Gracias a esa transformación que hacemos en nosotros mismos, es que recién ahí vamos a poder transmitir hacia el otro lo que aprendimos. Si no hicimos esa transformación, difícilmente vamos a poder trascender, digamos, hacia el otro lo que es el coaching, porque no es un simple aprender algo conceptual, aplicarlo como una receta y sale el producto. No, no, no. Esto acá es que hay que pasarlo, en coaching decimos que hay que pasarlo por el cuerpo. Recién cuando lo pasamos y nuestras emociones principalmente nos atraviesan en este proceso, porque como bien dijo Seba, no es algo que simplemente lo pasás el tiempo, no, lo sufrís, lo resignificás, lo vas sintiendo realmente y te duele, ¿eh? Te duele. Y es como que de repente son cosas que tenés que revisar de tu vida, que tenés que decidir qué cosas son las que vas a mantener, qué cosas son las que vas a soltar, qué cosas son las que querés agregar a futuro, ¿no? Entonces, es a partir de esa transformación personal que recién ahí encontrás la posibilidad no de convencer, sino de traspasar hacia otro ser. Y bueno, en mi caso particular se dio que yo pude realmente unificar todo lo que había aprendido en mi vida hasta ese momento, y hoy lo estoy como resignificando y también englobando en todo mi hacer diario. Y el foco, en mi caso por lo menos, está en ese ser que está aprendiendo, iniciando su vida y que está pudiendo tomar recursos que son propios, hacerlos visibles, poniendo el foco que en el futuro ese ser que hoy estoy tal vez tocando, yo digo con mi varita mágica, sea un ser diferente y genere una sociedad diferente. Entonces Qué ese es lindo, mi aporte. qué lindo, Paula, todo esto. Así le damos un poco de lugar a Jenny, y después Seba, porque Seba sé que tiene unas ganas de ir de decir algo. Pero Jenny, Gracias. contanos cómo sería esa vivencia para que los demás vean de lo que es el coaching. Mira, la verdad que coincido un montón con lo que dice Paula, porque es así. Yo me acuerdo que cuando fui por primera vez a mi escuela de coaching, había un gran cartel que decía transformación. Yo sé qué es esto de transformación. No entendía. Hasta que me traspasó la transformación. Y fue maravilloso. Sí, lloré mucho. Yo estaba haciendo terapia, era una psicoanalizada importante, qué sé yo, no tenía nada que ver con nada. Me confrontaba todo el tiempo con mi persona, con lo que yo quería. Y estaba como si estuviera centrifugada en un lavarropas terrible. Y la verdad que por eso yo digo que es lo más maravilloso que me pudo haber pasado en la vida, porque entré
trabajando en un lugar serio. Esto es muy importante, ¿viste? Es muy importante de dónde uno va a aprender esta disciplina y que sea un lugar serio, un lugar bien, porque te van a pasar cosas y tenés que tener contención y tenés que estar bien. Y en este sentido, Cambio y Desarrollo está buenísimo. Y bueno, y vos vas pasando montones de situaciones y vas confrontándote todo el tiempo en conocerte. Y cada vez te vas conociendo más. Por supuesto, después dejé mi terapia porque no sentía que la necesitaba, me parecía mucho más importante todo este camino que estaba haciendo yo. Empecé a mirar a la gente de otra manera, empecé a escuchar de otra manera y empecé a practicar el coaching con los otros, eso que me decían mis alumnos, pacientes y qué sé yo, que ellos se sentían cómodos conmigo, se potenció mucho más. Entonces empecé a tener muchísimas más, eh, no sé si herramientas, sino distinciones, me gusta más decirlas a mí, de cómo estar con el otro. Ahora, bueno, cada uno de ustedes, de las personas que están escuchando, salen de distintos lugares, de distintos trabajos, de distintas profesiones. De cualquier cosa que cada uno de ustedes salga, lo más importante que tienen que saber es que el coaching siempre les va a sumar, siempre va a hacerlos más, siempre los va a llevar a algo mejor de lo que ustedes tienen en este momento, pero esto sin ninguna duda. Lo vi durante 18 años, todo el tiempo a todas las personas con las que uno entró en contacto, ver el hermoso crecimiento, como decía Paula hace un rato, de cómo van brotando esos seres que son divinos, que los tenemos todos adentro, y de una manera tan linda, tan lúdica, tan bien, la pasás bien. No estás llorando, la verdad la pasás bien, te divertís, bailás, la pasás muy bien. Y cada uno, bueno, ver dentro de su burbuja o de su mundo, qué sé yo, qué manera tiene, pero lo primero es entrar y meterse uno. Y después va apareciendo. A mí me llevó un tiempo encontrar cómo podía yo unir las dos cosas, pero lo logré. Lo logré y realmente soy muy feliz. Soy muy, muy feliz. Estoy muy agradecida a ese paso, porque es un salto que uno tiene que hacer. Realmente es un salto. Muy interesante todo esto lo que nos dice Jenny, pero a ver quién otro también se anima. Ahora va a contestar, va a contarnos algo Seba. Si tienen alguna otra pregunta o lo puede hacer por el chat y así se van sacando las dudas que tienen. Seba, contanos cómo hiciste vos, porque mezclar todo el coaching con los emprendimientos no habrá sido nada fácil tampoco. No, yo lo dividí en 3 partes, según la pregunta de Cristina. La primera fue esto que dijo Pau, que coincido con lo que dijo Jenny, lo que dijeron Pau, pero es así, lo de pasarlo por el cuerpo. Los 2 años de formación es pasarlo por el cuerpo. Ese es el primer paso. El segundo paso que a mí me hizo un clic muy grande fue cuando nos tocó hacer las prácticas y empecé a tener conversaciones de coaching con la gente. No le podés mentir, porque se lo está llevando puesto. Entonces, no hay mejor explicación de qué es el coaching para que alguien tenga una conversación y se lo lleve puesto. Ahí tengo a Silvia de testigo también. Y lo tercero es cuando sos consciente hoy en día que en tus emprendimientos, en tus proyectos, estás aplicando herramientas del coaching. Para mí esas 3 etapas son fundamentales. Gracias, Eva. Creo que Hugo está levantando la mano. ¿Dónde está Hugo? Hola, sí, ¿cómo están? Buenas tardes. Buenas tardes a todos. Gracias por el espacio, un gusto participar. Contanos tu pregunta. Sí, bueno, yo soy estudiante, estoy en proceso de formación y desde mi lugar de estudiante los veo a ustedes, en este caso puntualmente a Sandra, como profesora mía y nuestra. Veo a varios compañeros acá que están participando de la reunión. Y me interesaría preguntarle a Sandra y por supuesto a los demás, ¿cómo sienten que las herramientas, las distinciones, los recursos que pudieron incorporar como coaches enriquecieron su rol docente, su estructura para darnos las clases que nos dan, para preparar las clases que preparan para nosotros? Yo como docente también me interesa mucho saberlo, ya que voy a ser coach, y me interesa saber desde qué lugar ellos pudieron incorporar y enriquecer su rol docente y cómo lo aplican, ¿no? Mira, lo primero, Hugo, que te diría, muchas gracias por tu pregunta.
Y lo primero que te diría, de alguna manera ya Jenny, Seba, Paula lo comentaron, es dejar que te atraviese a vos. ¿Mm? Porque, o sea, cada uno de nosotros tiene una coherencia. Somos, o sea, el coaching no es hacer solamente coaching, es ser coaching. La mirada del mundo, por lo menos a mí, me cambió. La mirada de relacionarme con mi marido, con mis hijos, o sea, con las situaciones de vida que yo iba atravesando. Este tema que hablábamos de víctima o responsabilidad en alguna de las clases, creo que fue fuerte empezar a darme cuenta eh, en qué situaciones me ponía, cómo encaraba la adversidad. Y bueno, cada uno tiene en su historia situaciones que lo han movilizado y lo han comprometido emocionalmente. Y me daba cuenta que era otra forma, empecé a sentir fortaleza, empecé a sentir que estaba bien plantada. Por supuesto, coaching, acá con Jenny nos hemos coacheado mucho, esto también uno al principio cuando se recibe, toma, además de coaching, toma supervisión y a medida que va eh, pasando el tiempo, tiene una red de colegas con los cuales sigue abriendo conversaciones. Eh, Te escuché decir, te estás formando. Yo creo que nos estamos formando todo el tiempo nos estamos revisando. Y estos espacios de supervisión que yo decía, que después es entre red de colegas, es clave. ¿Cómo hacemos lo que hacemos? ¿Desde qué mirada lo hacemos? ¿Qué aportes damos? Revisamos nuestras clases, esto igual que te debe pasar a vos, que sé que sos docente en una escuela, termina el año y a veces las clases en sí mismos, qué estuvo bien, qué no, qué escuchamos de nuestros alumnos, las constantes conversaciones. Recuerden que el coaching fundamentalmente es conversación. Todas estas son temas que nos van ayudando a mejorar nuestra docencia. Y después práctica reflexiva. ¿Cómo hago lo que hago? ¿Cómo digo lo que digo? Y los comentarios de nuestros colegas. No sé si te respondí, así doy lugar a Paula, que también es docente aquí junto conmigo. Sí, muchas gracias, Sandra. Muchas gracias. Sí, me gustaría agregar a esto que dice Sandra, que desde mi mirada de lo que yo aplico en el coaching educativo también, es que el rol del docente ha cambiado también. Ya no es ese rol en donde el docente era el dueño del saber y que tenía que dar una clase expositiva sobre un tema, sino que el rol del docente hoy en día es un facilitador, es un facilitador de esos procesos de aprendizaje y también es el responsable de generar contextos que sean adecuados para el aprendizaje. Totalmente. Entonces, ahí, ¿qué es lo que se pone en juego? Más allá de lo que estamos diciendo de que la transformación primero comienza en uno. Yo como docente primero tengo que hacer mi propio proceso, mi propia transformación, mi propia revisión en cada una de las clases frente a ese desafío de, yo puedo planificar una clase, pero el poder estar lista, preparada para estar frente a una clase, para poder generar ese contexto adecuado de aprendizaje requiere de que yo emocionalmente, corporalmente, ¿sí? Y desde lo mental también esté preparada para esa instancia. ¿Para qué? Para poder tener una escucha activa y tomar lo que trae esos seres, esas personas, ya sean niños, jóvenes, adultos, quienes sean, ¿sí? Porque más allá de lo que yo pueda haber planificado como docente, es tomar, yo le digo, el elemento vivo, eso, el emergente, ¿no? Lo que surge de ese intercambio, de esas conversaciones que se dan en el ámbito áulico. Hoy desde un ámbito virtual, porque esto también es algo que nos ha transformado esto, a partir de esto tan disruptivo que es la pandemia, que fue y es la pandemia, y en donde ya hemos tenido evidencias de que no solo es esa transmisión que se da desde lo presencial, sino que también hoy atraviesa la pantalla también. Entonces, a lo que iba es que también hay una palabrita que para mí
es importantísima, que es el tema de la confianza. Y esto que nos traía Sandra también al principio, ¿no? Desde el coaching nosotros tomamos al ser como un ser completo, un ser que tiene todas las condiciones para poder lograr lo que se propone. Entonces, confiar no solo en mis capacidades, mis distinciones, mis competencias, sino también confiar en ese proceso que voy a generar de aprendizaje a través de mi facilitación, y también confiar en ese otro que tiene todas esas condiciones. Entonces es a través de esa relación de confianza que se genera, que se produce esta transformación. Así que yo creo que lo más significativo hoy en día de cuando uno está como docente es un facilitador. Es eso, para mí. Gracias, Paula. Gracias, Paula. Ale, antes de pasar a otra pregunta, también es muy interesante toda la experiencia de Sebastián desde la educación no formal. Hablaba Pau y se me venían imágenes de lo que fue este año, y es muy cierto. Hoy trabajo con adolescentes, son 40 adolescentes los profes. Y la verdad que aprendo más de ellos que ellos de mí, y es así. Y la realidad, cuando dijo Pau esto de generar nosotros el espacio, y sí, yo muchas veces trato de generar en ellos un espacio de capacitación, que vengan otros profesionales a capacitarlos, poder generar, las reuniones ya no son nosotros bajando información, sino que es en grupos conversando cómo lo vieron, cómo se sintieron, para qué hicieron lo que hicieron, y es muy cierto, y es muy productivo. Gracias, Eva. ¿Sabés, Sandra? Acá nos hace una pregunta Marianela. Quiere saber sobre el tema de la ética de la convivencia. Qué tema, ¿no? Y Marianela, ¿sabes qué encontré yo en el coaching? Yo ahora dejé la psicología, o por lo menos me fui metiendo en lo que es la psicología organizacional, en este tema de la promoción de la salud, el mundo del adulto. Algo que tenían en otro momento era, yo estoy pensando en mi papá, en abuelos, era el valor de la palabra. Mi palabra vale. Y cuando yo te digo que me comprometo a hacer algo, me voy a comprometer. El gracias cierra un ciclo, el perdón, el basta. O sea, el coaching empieza a poner de relevancia el poder de la palabra. Eso que en un momento era a mi papá, si yo le decía, no, pero mi palabra vale, te di mi palabra. Eso por un lado, y el coaching trae esto, pone el lenguaje a nuestro servicio, lo vuelve a valorizar, y la palabra se vuelve una herramienta para construir o no relaciones. Esto por un lado, y esto es tan importante que Echeverría, nosotros tenemos un libro que yo digo que es de cabecera, Ontología del Lenguaje, empieza hablando del coaching como una ética de la convivencia. A mí fue un tema que me apasionó desde el momento, y leí varias veces ese libro hasta llegar a decir, bueno, ¿qué más hay? Una es la palabra, otra es el tema que él habla de los pedidos y de los ofrecimientos, la promesa y el compromiso. Entonces, llevado esto a las empresas, llevado esto, si queremos, a los ámbitos educativos, con nuestras familias, no vas a hacer algo porque va a haber una consecuencia negativa, sino que hay un compromiso, hay una responsabilidad. Lleva esto al ámbito del trabajo, empezar a tomar conciencia que cuando yo te digo que sí a algo, a partir de ese sí, se genera toda una cadena de expectativas. Porque yo te dije sí a esto, a su vez comprometí a otra persona que va a ser mi proveedor, y ese proveedor a su vez compró materias primas. Y entonces es empezar a tomar conciencia de que somos parte de una red, que nuestras acciones impactan. Entonces, sumamos a la palabra, sumamos a esta cuestión de ser conscientes, de ser responsables, de legitimar al otro y también legitimarnos a nosotros. Y si no podemos,
Decir, ¿sabes qué? Pensé que podía, no puedo, te pido disculpas. Bueno, estas serían algunas cosas de lo que desde mi mirada hacen a la ética de la convivencia, el cuidado de mí y de los otros, y del entorno. Hoy yo subrayaría también el entorno que nos rodea. Bueno, Gracias. gracias por tu pregunta. Gladys, Sandra, nos está haciendo una... No sé dónde está Gladys, que la estaba buscando. No sé, ahí dice, figura como Margaret, la voy a renombrar. Sí. Ahí está ella. Ella lo que nos hace la pregunta que ella quiere ser ¿Querés explicarlo vos un poquito más, Gladys? Porque está complicada la... Ok, yo soy licenciada en turismo, pero yo siento, ¿no? Yo siempre he querido ser como una oradora y ayudar de una forma u otra a personas por medio de lo que yo exprese, ¿ves? De hecho, a veces ayudo, pero me faltan como más herramientas, pues. Y quiero saber cómo me puede ayudar el coach de esa manera. No sé si me expliqué. Sí, ahí Sandra te va a decir cómo son las herramientas. Sí, a mí me parece, Ale, gracias, pero me parece que esta pregunta es bien para Jenny. ¿Para Jenny? Bueno. Sí, por la oratoria, por... Bueno, esto que dijo Sandra hace un ratito es muy importante y es el valor de la palabra. Entonces, en la medida que vos vas a empezar con el coaching y vas a empezar a escucharte distinta, vas a tener un montón de herramientas que te van a dar, que te van a decir. Vos vas a tener algo, vos decís, yo quiero enseñarle a la gente, quiero darle algo, quiero dejar algo en la gente. De esta manera vos vas a poder utilizar el lenguaje, pero desde un lugar distinto, porque el lenguaje es como generativo, el lenguaje es acción, decimos nosotros. Claro. El lenguaje nos va a llevar. Entonces va a ser el mismo lenguaje esto que te van a enseñar y te van a decir qué es una afirmación, qué es un juicio, cómo se escucha. Yo lo escuchaba hace un ratito a Sandra y recordaba, y también lo escuchaba a Sebas cuando decía, y también recordé mi primera charla de coaching que hacíamos como experiencias en el aula con los compañeros y cómo uno se sentía, y lo que decía Sandra hace un rato de, bueno, porque primero lo primero que vas a empezar a hacer va a ser ver el lenguaje en tu familia, en la gente cercana, en amigos, vas a empezar a ver ahí, y vas a empezar a escucharte. Estas son como las primeras cosas que te van a pasar con el coaching. Vas a empezar a escucharte mucho y vas a medir mucho lo que decís. Entonces todo tu lenguaje se va a ir enriqueciendo con otras cosas que uno no conocía, no sabía. Y ahí vas a empezar a entender vos sola qué es lo que le podés dar al otro, cómo se lo podés mostrar, desde qué lugar, y después si quieres técnicas para que salga hermosa la voz y salga clarito el mensaje, y todo eso se aprende. Pero lo más importante es que vos dijiste hace un ratito, no sé si me estoy expresando bien, ¿sí? Bueno, eso no te va a pasar cuando estés con el coaching, porque vos vas a decir, yo quiero decir esto, y eso que vos querés decir es lo que vas a decir. Okay. Eso es muy importante. ¿Cómo, corazón? Gracias. No, gracias. Por favor. Gracias. ¿Alguno tiene alguna duda más? ¿Quiere hacer una consulta? Yo quiero hacer quiero participar porque me parece muy interesante el tema. Y el tema ahí me recuerda una frase de Hannah Arendt que dice que la escuela nos tiene que ayudar a descubrir todos los tesoros que tenemos dentro, ¿no? Y fíjate que el cambio y desarrollo es una escuela. La palabra escuela nos lleva al aprendizaje, a la interacción, a la socialización. Me parece, me gustaría conocer si hay algunas experiencias que ustedes puedan citar de programas de coaching para niños o de formación de docentes en la Argentina que estén dando algunos resultados,
porque obviamente la escuela está en un proceso de transformación. Quizás Keller nos puede plantear un poco la experiencia que ella tiene en la institución donde está Ana, porque el desafío de la escuela hoy, más que el tema cognitivo, es el cuidado. Y ese cuidado ha venido cambiando. Es decir, ya sabemos que no solamente se va a la escuela al tema cognitivo, sino que se va también a socializar, a la gestión de las emociones, a la alfabetización emocional, a adquirir vocabulario emocional. Y es fundamental el papel que tiene la escuela para la generación y la educación en la resiliencia, en la empatía, en el valor de la diversidad. Y yo creo que el coaching tiene herramientas muy poderosas que si se comienzan a implementar desde la etapa, desde la primera infancia, es decir, o desde la educación básica, y además se convierte en una herramienta muy poderosa para el diálogo en la escuela y para la conversación también en la casa. Creo que puede ser una herramienta que si logra permear en los agentes de socialización, es mucho más lo que podemos lograr en el objetivo fundamental de la educación, que es lograr que los niños puedan crecer dentro de un entorno seguro, con características para desarrollar todo su potencial, para expandir sus capacidades, sus fortalezas. Entonces me gustaría saber qué programas se están implementando, si ustedes tienen conocimiento, si hay algunas experiencias que se puedan socializar, que sean experiencias que tengan posibilidad de aprendizaje, de replicabilidad, porque me parece que allí en el mundo del ámbito educativo hay un universo enorme para el coaching que creo que está por explorarse, ¿no? ¿Contesto, Ale? Sí, dale, Paula. Concuerdo totalmente con lo que estás diciendo, Frederic. Es tal como vos lo estás describiendo. Y sí, existe. Yo en el colegio que estoy actualmente desempeñándome como docente coach es el Colegio Dardo Rocha en la zona norte del Gran Buenos Aires. Y ahí en ese colegio ya desde el año 98 que se viene aplicando un modelo de coach educativo desde nivel inicial hasta la finalización del secundario. Y justamente lo que sucede es todo lo que has describido muy bien, donde desde un nivel inicial, donde se comienza con el reconocimiento de las emociones, desde muy pequeños, ellos comienzan a través de espacios lúdicos, obviamente, cuentos, fábulas, y empiezan a reconocer las emociones, no solo con su nombre, sino también en sí mismos y en sus compañeros. También ahí acompaña todo este modelo, todo esto de lo que es la educación para la paz y que hace a estas las relaciones, de cómo se van vinculando entre ellos, cómo a través de esos conflictos que se pueden generar, generan espacios para poder reflexionar, para poder gestionar esas emociones y para poder decidir desde su nivel, obviamente, cómo quieren estar. Aprenden a través del reconocimiento desde lo corporal, lo gestual, ¿sí? Y así es como que en la primaria se continúa todo ese proceso y también comienza todo esto de los valores, de poder incluir todo lo que hace a los valores que en el coaching obviamente nosotros también vamos reconociendo y aprendiendo. Entonces, el valor también en cuanto a la confianza, al respeto, a la amistad, al amor entendido como ese poder aceptar al otro tal cual es, y esto de que tiene un pensamiento tal vez diferente, una postura diferente a mí, y aceptarlo como tal. Y a esto, aunque parezca algo hipotético, pero no, se da, porque se dan espacios en donde los chicos practican esto de la escucha, donde se ponen uno frente al otro. Hay un ejercicio que se hace ya desde primaria, desde muy chiquitos, donde se sientan silla uno delante del otro y se escuchan los lunes, por lo general es la primera actividad, donde se cuentan qué es lo que hicieron el fin de semana, cómo están ese día. Entonces uno escucha A, escucha B y B escucha a después, viceversa. Y entonces se va ejercitando esta distinción tan importante que tenemos, que es la escucha. Y después ya en secundaria se va
reconociendo, incorporando con su nombre todo esto que ellos fueron vivenciando desde muy pequeños, empieza a darse el nombre de qué son las distinciones, qué es una afirmación, qué es un juicio, cómo es esos pasos para la escucha, ¿sí? ¿Cuáles son las emociones, los estados de ánimo? Y entonces es a partir de reconocerlo ya desde la experiencia vívida que vienen teniendo, darles el nombre, distinguirlos. Y después ya en nivel superior de secundaria, se ahonda un poquito más en lo que es el liderazgo, el coaching propiamente dicho, y empezar a desarrollar también esta práctica de lo que son las conversaciones de coaching. Sumado a esto, todo lo que es la aplicación de inteligencia emocional, inteligencias múltiples, y todo lo que hace también a esto de la educación para la paz, que le decían, donde se dan procesos de mediación escolar, mediación educativa, que significa que entre ellos van a generar espacios para poder, si es necesario, y si lo solicitan, porque es voluntario, hacer mediaciones entre ellos. Entonces, y al finalizar todo este ciclo, los alumnos que se reciben del último año de secundaria tienen la posibilidad de certificar como Junior Coach. Sin ir más lejos, la semana pasada, el viernes pasado, estuvimos en ese proceso de certificación, y yo ya hace 3 años que estoy participando en la mesa examinadora, digamos, como para poder certificarlos, y es realmente impresionante, porque realmente a mí todos los años me sorprende. Yo digo, ¿cómo puede ser? Porque ellos practican, por decirles, 2, 3 meses, los últimos meses del año, la estructura de lo que es una conversación. Pero el producto de cuando traen la conversación con un coachee externo, les estoy diciendo, o a lo sumo un alumno de primaria o algo así, traen a su coachee a la instancia de la certificación y escuchamos esa conversación, decimos, ¿cómo surge todo esto? Y es porque ya las distinciones, las competencias las tienen incorporadas desde todo ese proceso. Entonces, ¿para qué les cuento todo esto? Porque sí, existe, es real y es posible. Y esto es lo que, en cierta forma, quiero transmitirles, y le transmito a aquellas personas que se interesan en saber de esto, y a los coaches que yo acá en Cambio y Desarrollo permanentemente traigo estas vivencias mías, ¿no? Sandra, yo siempre, es más, los hago a veces desde un lugar lúdico, les propongo los talleres que hacemos ahí en la Escuela de Cambio y Desarrollo, desde un espacio lúdico, porque digo, si en los chicos es posible, ¿por qué no es posible en los adultos? Y de hecho, muchas veces desde el rol adulto, creemos que ya no tenemos espacios de juego, y realmente los aprendizajes surgen desde una forma lúdica. Entonces, por eso también acá hay muchos de los alumnos que han transitado este año mis talleres, y el taller del mandala, el caballero, que los hice recortar, los hice pegar, les hice hacer un montón y eso realmente genera espacios en donde las emociones surgen, en donde podemos reconocer en la vida diaria cada una de estas distinciones que aprendemos y competencias que aprendemos en el coaching. Entonces, ¿por qué no esto también llevarlo, como bien decía Sandra, ¿no?, a la vida misma en nuestro ámbito familiar, en nuestra relación con nuestros hijos, nuestros sobrinos, nuestros nietos, no sé, desde el rol que estén, ¿sí?, para poder acompañarlos a ellos también en sus procesos de aprendizaje. Y aprender, como dijo Seba, unos de otros, porque es así, aprendemos más de los otros que lo que nosotros podemos enseñar. Así que disculpen que me haya apasionado en contar todo esto, pero... Qué interesante todo esto lo que nos estás diciendo, Paula, porque la verdad que lo estás viviendo eso. Y hay yo quiero que en breve, así algo breve, nos cuente Seba unas experiencias también, porque son muy buenas. ¿De qué tipo? Podés elegir. La que vos quieras, algo que sumando todo lo que nos decía Paula. Y a mí me pasa mucho con mi equipo de trabajo. A la hora justamente tuve una reunión la semana pasada con un colega que es un director de juventud de otro club, y me decía, se me rebelaron todos.
no sé qué pasa. Ok. Y ahí se me vino a la cabeza lo primero de la herramienta, y un poco antes también lo habían preguntado cuáles eran las herramientas que teníamos, y se me vino la pregunta poderosa, ¿no? Cuando hablamos siempre de la importancia de la pregunta, y agarré y le respondí al director, ¿les preguntaste qué les pasa? No, pero están todos locos. Esa fue la respuesta que me dijo, y agarré y le pasé 3 preguntas que a mí se me ocurrían para preguntarle a su equipo, y me dice, pero si les pregunto esto, están todos locos. A la semana siguiente volvemos a hablar y me dice, les hice las 3 preguntas, ya no están tan locos. Ahora entiendo por los cuales se volvieron revolucionarios. Y esta es una de las herramientas que yo me llevo también para los proyectos solidarios que estamos haciendo, ¿no? ¿Para qué voy a ir a una escuela del Chaco, por ejemplo, y les voy a llevar agua si agua tienen? ¿Para qué les voy a llevar alimentos si alimentos tienen? Si realmente lo que necesitan son libros, es una reforma en la escuela, es un camino para poder llegar desde la ruta hasta la escuela. Y acá es cuando vuelvo a aplicar la pregunta poderosa, ¿no? Sentarse con la directora de la escuela rural y preguntarle, ¿qué necesitan? ¿Qué necesitan de nosotros? ¿Cómo están? ¿No? Preguntas abiertas, abrir el juego, escucharlos a ellos. Me quedaría ahora escuchándote, Seba, con esas experiencias, porque están muy buenas. Sandra, vos también tenés una, ¿no? Ah, bueno, mis inicios. Era docente de primer grado y de séptimo. Y los chicos eran chicos, revoltosos. Y sobre todo los de primer grado. Entonces querían contar sus experiencias. Y bueno, ¿cómo aprovechábamos esa situación para contar que estuvieron el fin de semana en el zoológico, que el abuelo le había regalado un par de zapatos nuevos? Era jardín, mira, preescolar y primer grado. Bueno, fue muy, muy interesante esa experiencia, porque primero dejamos los bancos, los chicos estaban sentados en bancos uno atrás de otro, o sea que tenían una hermosísima visión de la nuca del que estaba adelante. Dejamos esos bancos y empezaron a sentarse en círculo. A ver, esta era una clase de inglés organizada por la cooperadora en el normal número 6, con lo cual era después de clase, y yo tenía que hacer un acuerdo, volvemos a la ética de la convivencia, con la señora de la limpieza, porque ella había dejado los bancos bien puestos, y resulta que yo le estaba desordenando el aula. Entonces tuvimos que tener una conversación y llegar a un acuerdo, donde los chicos iban a hacer ese semicírculo, pero a su vez nos comprometíamos a dejar la clase como ella la había ordenado. Con lo cual los chicos aprendían que tenían que agarrar su silla hacia el frente, o sea, llevarla al frente, pero cuando terminaba la clase tenían que llevar su silla y dejarla donde la habían sacado. Y abrimos chicos de 6 años, miren, creo que era más fácil hablar con los chicos de 6 años que con los chicos de séptimo. Y hacían eso, y realmente cumplían. Después, otra de las cuestiones que habíamos hablado era que nos íbamos a tomar todas las clases, lo que hoy le pusimos el nombre de check-in. Yo en ese momento no sabía cómo se llamaba, pero sí era este encuentro, esta parte social, donde nos queremos contar cosas, donde queremos compartir con el otro. Entonces, la condición era que cada uno podía contar lo que tuviera ganas, lo que había comido en el desayuno, los zapatitos, el zoológico, la película, lo que fuera. Pero había una condición, que todo el resto tenía que escuchar, que si el resto de sus compañeros no escuchaban mientras otro estaba hablando, parábamos esa conversación. Y fue tan interesante que ellos se empezaron a autorregular. Era al principio yo la que decía, bueno, a ver, está volando. Y después yo estaba ahí y ellos se autocoordinaban. Yo les puedo contar el asombro que tenía. O sea que uno va aprendiendo con los chicos. Y esto fue evolucionando de tal manera, esta autonomía, porque decimos que en el coaching lo que nosotros fomentamos es la autonomía, la responsabilidad, que en un momento una nena tuvo un problema, no sé, se le había perdido un cuaderno, una cosa así. Se levantó una compañerita, se la llevó atrás del aula, resolvieron el tema y volvieron, la nena lloró, no sé qué,
y volvieron a sentarse en el semicírculo. Realmente yo guardo estas experiencias con mucho cariño. Los adultos, y esto pasaba con los chicos de séptimo, estaban ya mucho más acostumbrados a lo que eran las normativas y demás. Entonces, era como, ¿cómo me suelto? ¿Cómo hago? ¿Qué se puede acá? ¿Qué no se puede? Entonces también hablábamos mucho de diferenciar los diferentes contextos. Bueno, esta fue un poco la experiencia. Muy, muy, muy interesante todo, porque a veces uno piensa que esto es para los grandes y cuando empieza a ver que los chicos lo captan mejor es como que mira el tiempo que perdí yo, digamos, ¿no? Porque yo esto lo empecé a estudiar de grande también. Y mirá si lo agarraba de chico hubiera solucionado un montón de problemas para pedirle a mi mamá cuando quería un helado o un chocolate que yo lloraba. Sandra, bueno, estamos llegando al final, no sé si alguno tiene alguna duda más. Que levante la mano. Acá, Cristina, te escuchamos. Sí, me interesaba mucho la exposición también de... Me encanta escuchar hablar a Paula, ¿no? Y a Jenny. Pero Sebastián, me gustaría que nos cuentes un poco cómo acercarse por ahí a algún lugar marginal. Porque vos decías, en Chaco por ahí no necesitan agua, necesitan otras cosas, hay que ir viendo qué necesitan. Y si, sin ir tan lejos como Chaco, uno en Buenos Aires tiene muchas villas de emergencia, lugares marginales que por ahí se podría dar una buena ayuda, se me ocurre ahora. Cómo acercarse, si tenés que ir, no sé si con el puntero del lugar o cómo llegar a ellos. Eso es mi mayor intríngulis, ¿no? Como que cómo llegar a que ellos se genere esta confianza para poder ayudarlos a querer tener algo más de lo que la sociedad les ha dado, y este lugar que dice a veces Sandra, de víctima o responsable, porque cuando a uno le toca nacer en un hogar de clase media o de clase alta, bueno, tiene muchas cosas que por ahí no llega a valorar, pero cuando a alguien le toca nacer en un barrio marginal, tiene muy vedadas las posibilidades. Entonces, quizás ahí es más valioso, pero también más difícil poder mostrar sus capacidades desde la pobreza, ¿no? Sí, Cris, primero dejo claro que el ejemplo que puse, lo de Chaco con el agua, fue un ejemplo. No quiere decir si hace falta o no en el Chaco, sino simplemente el poder de la pregunta para saber qué se necesita. Mirá, en los años que yo estoy de voluntariado, que ya van a ser más de 6 años, si hay algo que aprendí es no solo a delegar, sino a generar conversaciones. Algo que me ayudó mucho es, hay mucha gente que deja de ayudar o mucha gente que deja de llevar donaciones por decir esta pregunta. Tengo que conectarme con el puntero y tengo que entrar yo a la villa y tengo que llevar yo... No, simplemente hace falta quizás conectarse con una organización que se encargue de hacer eso a través de una conversación. Hola, ¿qué tal? Ustedes hacen este tipo de cosas, tengo cosas para donar. Ok, y se conectan automáticamente. Y así fue como en Voluntad, el otro proyecto, empezamos a generar una red. Claramente yo no voy a viajar a Colombia a dar una capacitación, pero sí puedo conectar a la fundación que está en Colombia con un profesional de acá y encargarme de hacer el Zoom para que eso suceda. Entonces, eso acorta caminos, y de verdad uno lo deja mucho más tranquilo saber que es responsable de hacer algo que tiene ganas y que le gusta. Bien, Seba, no sé si Cristina te quedó... Y si esa fundación no existe, ¿qué tenés que crearla? ¿Sí? No, yo te puedo asegurar que hay muchas organizaciones sociales, demasiadas, más de lo que pensamos. Y de hecho, ahora te dejo mis datos también para que si tenés ganas me contactes y te contacto con la persona que sea. De verdad que se van abriendo caminos en el mundo del impacto social, del voluntariado, se te abren muchos caminos, desde medios de comunicación que te abren las puertas, desde gente con llegada que te abre las puertas, y más que nada vas conociendo gente que está en la misma que vos, con diferentes misiones. Y eso lo hace súper rico, porque empezás a conectar con diferentes misiones, diferentes objetivos, pero las mismas ganas de ayudar. Así que, de verdad que hay mucha gente que lo hace, y si no va llegando, por algún
el tercer, cuarto medio dicen que llegás, así que doy fe de eso. Si me dejas el contacto, te agradezco, Seba. Gracias. Sí, obvio, obvio. Gracias, Seba. Bueno, Sandra, llegamos al final, ¿no? Sí, llegamos al final. Primero quiero pedir un aplauso para nuestros panelistas, por favor, un aplauso para nuestra audiencia. Muchísimas gracias, Ale, por moderar esta mesa. Gracias, Paula, gracias, Jenny, gracias, Seba, gracias, Leo, también porque Leo es parte de nuestro equipo de trabajo, una parte muy importante. Muchas veces no está tan visible, pero sostiene muchos de los procesos, las llamadas, comunicaciones y demás. Así que también quiero darle una mención especial a él. Gracias a ustedes por estar interesados en estos temas y construirlos y copensar todos juntos. El 19 vamos a tener una charla informativa sobre nuestro programa, así que las personas que, bueno, acá la mayoría son nuestros alumnos o han pasado por la escuela, va a estar abierto y ahí vamos a meternos especialmente sobre el programa de coaching. De todas maneras, una vez que cerremos esto, esta parte del encuentro, no sé, Nelly y Bea, quizás algunas personas, si se quieran quedar unos minutos más para compartir algunas cuestiones puntuales. Bueno, muchísimas gracias a todos. Cerramos aquí. Buenas tardes. Gracias a todos. Bien. Hola Sandra, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás, Bea? Muy bien, ¿y vos? Muy bien, muy bien, muchas gracias. Yo había hecho el curso de coaching en otra escuela y por ahí tenía interés de ver si me Un podías segundito que voy a detener informar. la